que en el Ministerio de Cultura y en las ayudas referidas al cine se llaman más selectivas, tienen como un Ujú, nombre así súper específico. ujú, Para armar una de esas, hoy en día tienes que hacer una arquitectura. claro. Y si vas a estos foros, si vas sumando socios, se va armando, pero también tiene una complejidad y una dificultad, porque cada vez van entrando más voces. Ujú, claro. Y, Sí, y- sí, sí. y no todas las voces tienen que estar siempre en la misma línea, o sea que empieza un tipo de discusión, ¿no? Ahí. Sí, 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 totalmente. Se puede decir que es una película que para ser una película, no vamos a decir de arte y ensayo, pero bueno, sí es una película que no es nada comercial, Mm, es una película lujosa. Has hablado de que 7 semanas de rodaje y luego, bueno, pues creo que rodasteis en celuloide, ¿no? No sé si esos sí, 35 milímetros. Es decir, la sensación que te da la película es 16. una película Mm, rica y de mm, lujo, ¿no? mm, Eso, ¿cómo, claro, cómo se consigue sabiendo que estás haciendo una película que tiene una cierta vocación, no sé mm. si minimalista, pero bueno, es bastante, bueno, pues personal, pero conjugarla con una necesidad económica muy, muy, muy elevada, ¿no? Es Claro, ahí complicado. es como ya es un poco de, bueno, que hay una parte del cine que también es esto de la economía, ¿no? Que yo Sí. estoy siempre supuestamente lejos, pero que no puedes obviar, ¿no? Entonces ahí es cuando Mm, empiezas a hacer como tus balances de, no de Excel, que ahí me pierdo más, pero sí de mm, a qué le das importancia y qué es innegociable y qué es negociable, ¿no? Y entonces te propones, en este caso sí, era una película rodada en 16, es una película rodada en continuidad, que eso es muy, digamos, cronológicamente, que eso es muy único, pero yo mm, necesitaba eso siendo mi primera peli. O sea, para mí era más, iba a ser más eficiente para el objetivo final de todo el equipo, que era que hagamos la mejor peli posible, hacerlo así, que hacerlo ujú, tal y como lo hacen desde una producción de alguien que quizá tenga más experiencia, que te da igual empezar por el final. Yo necesitaba acompañar a las actrices en su viaje emocional y que ellas me acompañaran a mí. O sea, claro. necesitaba llegar a Portugal después de haber rodado ya Mm, completas, pues casi, bueno, un tercio, ¿no? De 4 semanas. sí, 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 Entonces, sí. claro, ahí empiezas a hacer ese balance entre, y pones algo sobre la mesa, que es, ¿qué es lo que compartimos en el equipo? Hacer la mejor peli posible. La mejor peli posible no es una única cosa, porque ahí entran muchos factores, ¿eh? Desde el punto de vista Ujú, artístico, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista, eso, de equilibrios, desde el punto de ujú, vista de equipo humano, desde el punto de vista de valor de producción. Entonces, claro. todo eso hubo que ponerlo sobre la mesa y el cine, que es un trabajo colectivo, tiene mucho de eso, ¿no? De, bueno, cómo vas eh, hablando, decidiendo, cediendo, a veces olvidando y dejando de lado ciertas cosas que querías filmar y que no pudiste, hay todo Ujú, renunciando, pero también apostando por otras cosas, ¿no? Entonces, la peli, estoy de acuerdo contigo, que tiene un nivel, un, dentro del mundillo se le llama valor de producción, ¿no? O sea, como cuando en una ujú, película ves, sí, anda, sí. cuántas localizaciones, cómo consiguieron este espacio, dónde habrán Mm, filmado el subsuelo de Madrid, ujú, ostras, se fueron a Oporto, o sea, de repente tiene, pero eso también hizo que tuviéramos que dejar de lado otras cosas. O lo mismo, cuando ves la peli puedes decir, oye, pues al final hemos trabajado con casting, ¿no? Con un casting de gran nivel. La industria española, Ana Torrent, rostro del cine español, histórica desde el 73, sí, y sí, Lola Dueñas, ¿no? Y bueno, y claro. Manuel Legozpe, pero que era su debut. Pero hay también, las preguntas que hay uno se tiene que hacer es, ¿por qué estas actrices, cuando leen el guión, deciden embarcarse en un proyecto así, cuando lo que podemos ofrecer comparado con otras producciones económicamente no es tanto? Y ahí la Ujú, respuesta es, pues porque para ellas, por lo que en las conversaciones que íbamos teniendo, porque ellas te dicen, bueno, es que a mí, actriz española de más de 50 años, muy pocas veces me están llegando personajes protagonistas con esta complejidad y yo quiero ya, entrar en este ya, proyecto. Y entonces sí. ellas también renuncian a un caché, que yo entiendo que Lola Dueñas trabajando con los Javis, ahí la economía es otra, porque es una Claro. serie en la serie, digo, una serie muy fuerte, Movistar o quien estuviera detrás apoyando, o sea, ahí ya tienes otro tipo de balances. En el nuestro, dices, yo pensaba, y era una tesis, una hipótesis, era, trabajemos lo más que podamos desde nuestras herramientas, que son las del cine, y desde el valor artístico, formal, conectándolo Ujú, con otras películas y otras historias del cine, trabajemos eso al máximo y con ujú, una sensibilidad
y confiemos en que eso pueda conectar con una serie de equipos. Y solo Ujú, así ujú. yo puedo hacer una peli. Quizá otra gente lo pueda hacer de otras formas. Solo así yo puedo hacer esa peli. Entonces, por Ya, eso creo que al final la peli lo que más se salvaguardó fue, para mí lo que es muy importante, que es lo que se va a ver en la pantalla, que al final es tan sencillo como eso. Pero si con eso te has cargado, es complejo el tema, ¿eh? Porque ¿qué te has cargado con eso? Si de repente, o sea, a mí también me parece importante que mi equipo y mis actrices y las jefas de equipo digan que les ha gustado trabajar conmigo y claro. que ha sido rico, Ujú. porque si no, o sea, para mí no todo es válido Sí, por no ese solo vale el resultado resultado, final. sino el proceso también es Sí, importante para el ti, proceso ¿no? es importante porque en la historia del cine creo que hay algo que tiene que ver con esta idea de la autoría, que es lo que se ha fomentado durante mucho tiempo en un tipo de cine que, como tú decías, de arte, ensayo y demás, como que vale cualquier cosa, ¿no? Y yo me lo tomo desde otro lugar porque también estoy haciendo esta primera peli. Cuando la hice tenía 46 años, Ujú, ahora tengo 48, o sea, como 46, 47, ujú. y ya había hecho otras cosas y vengo de unos contextos que a veces son lo musical, o a veces es lo escénico, o a veces son las artes performativas, donde ya he trabajado con gente que lleva muchos años haciendo cosas de otra manera y para mí la llegada al cine, aunque conozca muy bien la industria, también tiene una contaminación, en el mejor sentido de la palabra, de otras disciplinas. Entonces, bueno, hay una flexibilidad, hay un saber, también que con 47 años lo más importante es lo que no es voy a intentar hacer una peli para demostrar que puedo hacer mi siguiente peli, sino quiero Ya, contar esta historia. Entonces también ya, te da un ya. lugar y una distancia y una tranquilidad y una libertad que uno se la ha ganado, porque también hace una peli con 47 Sí, años y es un enfoque interesante, ¿no? Es decir, no piensas que estás, digamos, necesariamente empezando a dar unos pasos para una carrera, digamos, que quieres planificar de una manera, bueno, pues muy ambiciosa, sino que al final tú te centras en tu película y vas a hacer la mejor película que quieres hacer y ya se verá si hay una siguiente o no. Pero bueno, en principio el enfoque ya de tu carrera como cineasta es distinto por tu madurez, por tu experiencia, como dices, no solo en la vida, sino en otros ámbitos artísticos. Entonces, seguramente la manera de acercarte a la película es más sana, ¿no? Seguramente. bueno, sí, es por lo menos es con una serie de herramientas que has adquirido en tu trayectoria que tienen que ver con, Mm, para mí, con otras disciplinas y con otras formas de trabajar. Y obviamente nosotros entramos dentro de una estructura que es la industrial del cine, que no hicimos una peli como fuera de ese sistema, de pero sí, guerrilla, ¿no? Ujú. sí, exactamente, que hay otras pelis, como que las puedes Sí, hacer desde otro lugar, ¿no? sí. Pero creo que teníamos unas herramientas, o por lo menos mi sensación es que para relacionarte con ese contexto, que teníamos unas herramientas que te dan otras experiencias que hemos tenido, ¿no? Y entonces desde Ujú, ahí puedes aportar algo. Yo necesitaba también que fuera una experiencia rica desde el punto de vista estético, humano, creativo. ujú, Y eso para mí era muy importante también, ¿no? Pero también sé que tomamos ciertos riesgos desde el punto de vista narrativo formal, o sea, como que ujú. porque esta historia se puede contar de muchas maneras, ¿no? Ahí, Pero ahí es donde mm, quiero entrar poco a poco porque yo creo que, claro, es una película en la que la forma es muy importante. De hecho, es seguramente la razón de ser de la película, ¿no? Porque al final, bueno, pues la historia que cuentas es potente, es algo además que creo que seguramente a ti a nivel personal te interesaba de alguna manera, mm, pues que se conociera, ¿no? Y que se hablara de ello, pero realmente tu apuesta es por la forma cinematográfica con todas las consecuencias, ¿no? Y hay cosas, bueno, que son muy radicales. Pero que a la vez están jugadas con una cierta suavidad. No sé cómo expresarlo. O sea, mm, es una película que no te agrede por sus apuestas estéticas, aunque son en algunos sentidos bastante radicales, ¿no? Y ahora vamos a ir hablando de mm, algunas de mm, ellas. Antes de eso, ese apunte que te decía yo de la sensación de conexión con Argentina o con sí. Latinoamérica, no sé muy bien dónde ubicarlo. Hace ya unos días, la película la he visto dos Mm, veces. Eh, la última vez la vi hace la semana pasada y la verdad es que ahora mismo no sabría decir si hay en la película hay un punto concreto en el que se conecta con Argentina o es una mm, sensación que yo tengo porque la vinculo de una manera casi mm, intuitiva con aquello, con una estética, mm. unos autores argentinos. ¿Cuál es la respuesta? O Sí. sea, ¿hay en la película algo explícito?
sea, creo que tiene, que es una mezcla como un poco casi todo, que tiene que ver con biografía, formación, contexto, admiración y réplica, ¿no? O sea, como algo así. Por un lado, yo viví en Montevideo y para mí hay una conexión directa biográfica con el Río de la Plata y viví en Montevideo en los años, llegué por primera vez en el 2003. La crisis y el corralito fue en 2001. Montevideo Uruguay es un país muy pequeño, 3 millones de habitantes, y el cine Mm, uruguayo estaba, el nuevo cine uruguayo, que eran Revela, Stoll, Manolo Nieto, gente que estaba, bueno, al otro mm, lado del río estaban las mm, primeras pelis de Lisandro Alonso, las primeras pelis de Lucrecia Martel, un festival de cine que se llamaba Bafisi, que era el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Yo tuve la suerte de vivir esa época y de estar ujú, muy cerca porque mis primeros cortos los rodé allí. Yo rodé en, o ujú, sea, a mí me encanta esta idea de poder ser estas biografías donde eres un poco portugués, eres un poco uruguayo, eres un poco... esta ujú, confusión geográfica y biográfica para mí es muy atractiva porque es lo que he aprendido casi el origen es siempre como literario, las vidas que más me han ujú, interesado, o sea, el hecho de que Julio Cortázar fuera como un diplomático viajando por el mundo o que los escritores argentinos también fueran escritores argentinos, no cubanos, fueran escritores que han vivido en Roma, que han tenido su etapa en otros, o sea, toda esa vida, geografía, que también puede estar en Bolaño, que es un escritor chileno que escribe mm, desde México en sus personajes, pero que vive en Cataluña, en Girona. O sea, esas vidas, ujú, biografías y ujú, siempre me han parecido muy atractivas. Y en el caso del cine argentino y la literatura, porque para mí hay citar a Cortázar, es nuestra peli, sus estructuras y demás, nunca sabes de dónde vienen, pero seguramente pueden tener una conexión lejana, porque todo lo tiene, todo lo que hago tiene una conexión lejana con lo que he leído, con lo que me he formado. Y yo recuerdo la ujú, primera vez que leí Rayuela y cómo cuando lees Rayuela lees a Borges de otra manera y cómo ujú, desde grandes nombres y el canon, digamos, latinoamericano, vas llegando a la periferia y a escritores y a escritoras argentinas también, ¿no? Como Alejandra Pizarnik, cómo las vas conectando con Chile. O sea, a mí todo eso es mi formación emocional. Y el ujú. cine forma parte de eso también. Vino después de Sí, la sí, sí. literatura, pero viene conectado, ¿no? Entonces, para mí hay unas conexiones muy evidentes entre nuestra peli y todo lo que hace Mariano Ginás, todo lo que hace Laura Citarella o todo lo que hace Rodrigo Moreno con su última peli esta de los delincuentes, que yo cuando la vi dije, mira, esta peli me hubiera encantado firmarla igual yo. O sea, todos los planos, todo lo mismo, que eso es un cuento de Borges, que es un escritor que escribe El Quijote igual, Ujú, todo lo ujú, mismo, sin plagiar. Simplemente es como escribe El Quijote, ¿no? Entonces ahí hay algo de conexión que yo cuando vi la peli de Rodrigo Moreno dije, todos los planos, diálogos, músicas, tiempos, distancias, comienzos y finales de esta peli los firmaría yo porque siento una identificación tal sí, que entonces hay algo en eso que para mí es muy vital y de sí, sí, sí. formación, ¿no? Entonces Y muy sí, para natural, mí ¿no? Aunque no quisieras, ¿no? Te saldría, porque lo has respirado, lo has mamado, ¿no? sí, o sea, y hay algo del otro día, mira, hablaba con una directora que me gusta mucho, que conocerás por el Festi, por el Cinemaldi, que es la directora georgiana esta, ¿no? Dea Sí, Kulumbegasvili, la que con sí. Virinin, pues justamente me tocó hacerle una entrevista larga y ella terminaba diciendo frases que uno muchas veces lee y siente, pero que ella lo volvía a decir, ¿no? Como que, mira, el secreto sigue estando en nuestra formación, de cómo nos hemos formado, de cuando hemos sido niños, los primeros libros, las primeras relaciones con lo natural, el espacio natural, el paisaje, con nuestros mayores y la memoria y con los veranos y los inviernos. Si preguntas a cualquier artista cómo han sido sus veranos y sus inviernos, creo que ahí está la respuesta un poco de todo. Y yo Ujú, comparto esa teoría sí. porque es donde nos hemos formado emocionalmente y donde a partir de ahí hemos construido, ¿no? Entonces, Ujú, en mi caso, luego yo puedo citar a un montón de nombres de la historia del cine, porque mi trabajo también consiste en ver muchas pelis, pero en el texto y cómo el texto podía ser un juego y cómo el texto podía ser un lugar emocional, sentimental, sensible, y qué escritores leí yo para aprender eso, ahí está para mí el secreto de lo que yo haga, que puede ser una peli o puede ser un texto, o ujú, puede ser una ujú. canción. Sí, 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 totalmente. Ahí, hablando de, quizás no tanto de estas
vamos a decir, de estas sensaciones que vienen, como tú dices, de todo lo que uno ha ido mamando y lo que ha sido la infancia y lo que han sido los años formativos y las vivencias más íntimas que acaban aflorando de manera pues, muy espontánea. Eh, Curiosamente, hay dos referencias que me vienen a mí a la cabeza cuando veo tu película que no tienen tanto que ver con esa parte, digamos, europea, continental y latinoamericana, que son Almodóvar, por un lado, ¿no? Que Ujú. mucha gente te lo habrá comentado, Sí, sí, y que a veces, de hecho, cuando ves la película dices, ¿habrá visto Almodóvar esta película? Y se habrá visto reflejado porque es una película que casi coge a Almodóvar y lo lleva más allá incluso, ¿no? Y sí, sí, luego la sí, otra referencia es Dublineses, que igual también te sí. han mencionado, que es Mm, una referencia que también por aroma y por sensaciones tiene mucho que ver con tu película. Entonces, empezamos por Almodóvar. Tú hay, mm, no sé cuánto hay de intencionado, cuánto hay mm, de algo que surge de manera espontánea y mm, cómo lo ves tú, ¿no? Esa sí. vinculación con Sí, Almodóvar. sí, o sea, la veo muy directa. Creo que no sería, cuando estábamos preparando la peli, no era nuestra referencia, porque nosotros hablábamos un montón con el director de foto, por ejemplo, ¿eh? Hablábamos un montón de los cineastas chinos que hacen policíaco, de Ao Jinan y otros. Hablábamos mucho de algunos, cuando íbamos hacia atrás, hablábamos de Rivet, mucho, hablábamos de Chantal Akerman y alguna, en sus pelis de cartas. O sea, tenemos como millones como de referencias. Pero luego pensando en la peli y obviamente cuando vas al corazón, o sea, el director, obviamente el director, así como mundial, diría, que más ha hecho estos retratos más finos ha sido, o uno de los que ha hecho retratos muy finos de personajes femeninos y sus dramas, es Almodóvar, ¿no? Ujú, También ujú. hay, bueno, ahí podría citar a Chantal Akerman igual, que Jan Dillman también me parece como una peli que hace un retrato como muy abismal, ¿no? De una mujer y de su crisis y de su lugar en el mundo, pero obvio que Almodóvar es el director que está para mí ahí como referencia y al que yo he ido, ahora me parece como estos directores que haga lo que haga vas a ir a ver y es como un ritual Mm, y que hemos ya de alguna forma crecido, ¿no? Como con él, y sí, que yo vi tarde sus primeras pelis, no soy uno de esos cinéfilos que ya me estaba viendo en el Cinemaldi con 14 años, no. O sea, yo la primera, ya. o sea, yo llegué más tarde y al principio además como, bueno, Almodóvar como que tuve que ir entendiéndolo y luego ya entré como de Sí, manera directa, ¿no? Y ahora sí me parece, y veo su última peli y digo, y en un momento con nuestra productora, ahora sí que compartimos un poco en el sentido de que nuestra productora francesa también ha trabajado con Almodóvar, cuando Almodóvar ha estado produciendo ahora la última peli de Oliver Laxe, ajá, el director gallego. sí. Y nuestra productora Ujú, es también la productora francesa de la peli de Laxe y Almodóvar es productor en esa peli, ¿no? De Laxe. Y yo le ujú, decía a Andrea, Andrea se llama, es que quiero, o sea, me encantaría que Almodóvar viera nuestra peli. O sea, me encantaría que Almodóvar viera nuestra peli claro, porque encuentro como somos, obvio, universos muy diferentes en un caso, pero de alguna forma también como confluyen cercanos. otras. Sí, Y sí, yo sí. hay imágenes, bueno, y después hay homenajes muy directos que él hace unas tomas en Entre Tinieblas desde este edificio de Madrid que está en Avenida América, las Torres Blancas de Sainz de Oiza, que es una Mm, arquitectura increíble, que también mm. filmó Jarmus Jim en Los Jarmusch, Límites del sí, Control. Bueno, sí. pues él tiene un plano desde ahí, desde uno de los pisos de Madrid, que en realidad también es un plano, por llamarlo plano, que hizo Antonio López en una de sus vistas de Madrid y que también hicimos nosotros, ¿no? Cada uno desde un piso, pero en nuestro caso era inscribirnos, porque cuando uno hace una peli también le gusta acompañarse de un bolaño o de estas cosas. Para mí son como juegos que me encanta inscribirme ahí, ¿no? Entonces yo veo Ujú. la vista de Antonio López, veo la vista de Almodóvar y nosotros tiramos desde ahí en fílmico una vista de Madrid día, noche, ¿no? Y este tipo de cosas pequeñas a mí, yo disfruto mucho de este pequeño detalle, Claro. pero más allá del Ujú. detalle, sí, para mí hay reconozco un lugar al que acudo su Sí, sí, cine, ¿eh? sí. Siendo Sí, muy sí. diferente y todo lo que sea, pero es un director para mí muy referencial en Hay una los últimos diferencia. tiempos, ¿eh? Para mí, Sí, lo he aprendido últimamente más. ajá. Hay una diferencia quizás con la mayoría de las películas de Almodóvar en las que los personajes siempre tienen una parte oscura y hay una cosa que destaca tu película, es que son muy luminosos. Los tres personajes principales son en general personajes muy, eso, Mm, digamos, positivos en el sentido como humanos, ¿no? No muestras, digamos,
partes oscuras, ni te recreas en la oscuridad que pueden tener, sino que parece que siempre lo enfocas desde el punto de vista constructivo, ¿no? Y cuando están separados y luego cuando se encuentran. ¿Tú Sí, o lo sea, ves así también o...? sí, sí, es como que nuestra peli, antes lo decíamos, se hubiera podido contar desde muchos lugares y obviamente esta peli contiene otras pelis que son muy oscuras, porque lo dicen Claro, las dos protagonistas, las dos dicen esta frase, esta es una historia de violencia, por lo tanto esa sí. oscuridad está de fondo y las dos tienen esa herida dentro, cada Mm, cual a su manera, pero las dos la exponen y la peli sí quería proponer un lugar de encuentro y un mm, lugar de luz. De alguna forma, muy ujú, duro y muy triste, porque, bueno, porque también el final es el que es en esta peli y al final es un mm, encuentro-desencuentro, un pequeño les ofrecemos, ¿no? Como un pequeño espacio que en la realidad pocas veces se da, pero en la película podíamos construirlo. Y sí, para ujú, mí sí era importante, era importante ofrecerles este lugar y ofrecer esta luz a estos tres personajes, pero sin ser en ningún momento equidistantes respecto al origen del mal. Por eso hay una secuencia de archivo, ¿no? De imagen real, donde podemos reconocer ese espacio que tenía que ver con el fin de la dictadura, las primeras elecciones, la democracia, apunta muy claramente al origen del mal, porque para mí es inevitable apuntar ahí con un dedo acusador. O sea, no es algo que sucedió porque sucedió, ay, qué casualidad, no, no. Y lo podemos encontrar en otras dictaduras y en otros países, ¿no? Argentina, sí, Chile y sí. demás. O sea, que es como que acusa muy claramente y ese Pasa juez que, es culpable, sí, pero... mm, sí, sí. Es curioso, ¿no? Cómo tratas al juez, ¿no? Y esas figuras casi distorsionadas, ¿no? Cuando mm, se mueven lentamente y están, mm, digamos, como inflamados, ¿no? Incluso a mm, nivel físico, que mm, personalizan el mal. Y el mal es algo que es externo a los tres protagonistas y es el mal, digamos, que está en el sistema, por decirlo así, mm. ¿no? Sí. Y hay una lectura política de eso, pero bueno, hay una lectura también, bueno, pues de las, vamos a decir, de las organizaciones sociales, ¿no? Y hablas explícitamente de cómo siempre hay alguien dispuesto a vender algo y alguien dispuesto a comprar Mm, algo y cómo el dinero, ¿no? Por un lado, mm, está detrás de muchas motivaciones mm, oscuras o detrás del mal directamente, ¿no? mm. Sí, bueno, en este caso en concreto y depende cuándo hayan, porque son como, bueno, en la peli obviamente no tratamos de resolver algo como un capítulo tan oscuro, ¿no? De la historia de España, pero eso depende en qué momento abordes el tema de los bebés robados, vas a encontrar al principio unas motivaciones de castigo posguerra, en modo, los ganadores castigan a los perdedores, y eso ha sucedido en cualquier dictadura o en cualquier régimen que llega de forma violenta, ¿no? al poder, los ganadores castigan a los perdedores y después eso se va sistemizando y ahí entra la economía, ¿no? Porque al principio Ujú, un ganador va a pensar que tiene derecho sobre una perdedora y es simplemente es como algo ideológico, pero después, cuando el sistema lo acoge y una dictadura dura 40 años, ahí ya ujú, empieza a entrar la economía, porque en un momento igual ya los ganadores y perdedores ya eso se ha difuminado, son 40 años, ¿no? Pero estos son ujú, casos que llegan ya entrada la democracia, ¿no? Entonces ujú, ahí ya la economía, la moral va a estar, porque también vivimos en el país que vivimos, ¿no? Como que hay una moral ahí como cristiana, ¿no? Y y el catolicismo y las mujeres de bien. Y entonces hay una moral que está, pero también entra la economía como parte ujú. del posible intercambio. Entra el mercado. Y Claro. entonces ahí llega un momento en el que, bueno, pues esta familia de bien quizá va a cuidar mejor porque mira, esta criatura, su madre, la calle, la vida que lleva. Entonces ahí empiezan a mezclarse cosas, pero también entra la economía y efectivamente, o sea, es como el Mm. mercado termina siendo parte de ese mal. Sí, sí, totalmente. Y bueno, volviendo a la referencia de dublineses, Hmm. ahora me contarás un poco, pero también una de las cosas que quizás con las que se puede resumir tu película es que es una película de fantasmas, ¿no? Luego Sí, hablaremos, es una película de manos, que me parece muy interesante sí, también ese tema, esa capa, pero bueno, claramente es una película de fantasmas, ¿no? De pianos fantasmas, de hijos fantasmas, hmm, etcétera, y cómo enlaza eso con dublineses, ¿no? Y cómo convivimos vivos, muertos en el espacio-tiempo y van superponiéndose pues unas almas con otras, ¿no? Las vivas y las muertas. hmm, Eso
lo llevas de manera también explícita y consciente o es algo que también surge? Que es otra pregunta asociada a esto en general, ¿no? Con todas estas capas de significado que tiene tu película, Mm, ¿cuántas al final están programadas y mm, diseñadas de manera consciente y cuántas al final surgen incluso para tu propia sorpresa, ¿no? Que puede ocurrir sí, en algún caso. sí. Sí, a ver, en todo esto, o sea, ahora mismo yo te puedo ir respondiendo muchas cosas que, porque ya la peli está hecha, porque ya la hemos presentado, porque uno ya ha pensado la peli cada vez que la pasas y te hacen preguntas y la puedes de alguna manera intelectualizar un poco, ¿no? O sea, te la Ujú, puedes, pero siempre hay un grado de intuición en todo el proceso que es muy importante y muy, eso, que tiene, que abarca un poco todo. Hay muchos primeros gestos que son intuitivos. ujú. Después, un poco la puedes, como te decía, yo ahora puedo tener una teoría sobre la película y las manos, pero cuando empezamos yo sabía que quería filmar manos, un poco también por cómo otra historia del cine había filmado esas manos, pero no tenía una teoría. Con los Ujú, fantasmas, yo sabía que era una peli de fantasma, pero también en este caso en concreto, yo escribí una secuencia fantasmal en el sentido de una ouija. O sea, que en ese caso ujú, la ujú, intuición que uno ujú. podía tener de en algún momento estos personajes han pensado que la otra está muerta. A mí me Sí. dijeron que habías muerto, o sea, como que ya Ujú, eso ya estaba un poco por ahí, pero en ese caso se explicitó en una secuencia concreta, ¿no? Donde, que es sí. muy, nuestra peli no es nada naturalista, o sea, parece, hay algo, Está muy compuesta. sí, está muy compuesta, es más, exacto, está muy compuesta y hay como Mm, o imágenes o situaciones. Esa secuencia de la Ouija es irreal completamente, porque lo que pasa es que en ajá. la película aparenta cierto naturalismo, pero es como que un mantel con una ouija, hay alguien ahí, o sea, es como una, eso sí es Sí. una construcción pura, ¿no? Pero Ujú. apela directamente a esta idea de lo fantasmal, ¿no? Sí, Y sí, todo el totalmente. rato la peli, yo pensaba todo el rato que estábamos haciendo una peli de fantasmas. Y cuando Ujú, hablaba con las actrices o con Manu, les decía esto también, ¿no? Creo que estamos ujú, haciendo una peli de fantasmas y Lola trabajaba por un lado, de una forma, Ana de otra, ujú. pero ya te digo que al final suele ser una mezcla de intuición Sí, fuerte sí. cuando uno Ujú, escribe porque no tiene todas las respuestas y no y ni siquiera haciendo la peli tiene las respuestas porque no son pelis que responden, pero sí ujú, que luego cuando empiezas a hablarlas empiezas a hacer grupos de ideas, las manos, los mapas. ujú, Me han preguntado ujú. cosas como simbolismos que uno no ve, ¿no? Como de, no, pero el piano, la presencia del piano, ¿qué significa? O sea, que de repente es como, bueno, a veces las conexiones Sí, son las más resonancias, ¿no? Que intuitivas, hay, sí. Ujú. sí. Y el tema de las manos, como algo, bueno, pues que también está relacionado con mucha materialidad. Tu película Mm, es muy, muy material y muy física, incluso a nivel de objetos, ¿no? Porque también hay una hay especie de muchos paradoja objetos, sí. en cuanto a que es una película actual. De hecho, Mm, está claramente dicho, además, porque además yo creo que te preocupas porque se entienda que es una película rodada en la actualidad, hay móviles, hay sí, hay smartphones, y la móviles, gente exacto, sí. se envía mensajes de voz, que es Exacto, una sí. manera de comunicarse muy actual, pero a Sí, la vez es muy anacrónica porque sí. manejas mapas, manejas Mm, sí, diapositivas, muchos sí, objetos que hoy en día, hay cartas, ¿no? sí, 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 sí. Que te interesa confrontar, ¿no? Lo moderno y lo antiguo, o casi te diría lo físico con lo no físico, ¿no? Y las Mm, manos seguramente mm, sean dentro de lo que es el cuerpo humano, ¿no? El mayor mm, reflejo de la fisicidad, ¿no? Porque es con lo que se construyen las cosas, con lo que se fabrican las cosas, y mm, es por un lado también lo que nos hace más humanos, ¿no? sí, Es, sí, no sé sí. cómo todo eso cómo está jugado. Entiendo que, claro, todo esto sí que es muy, muy pensado desde el guión y Mm, desde el concepto global de la película, mm. ¿no? Sí, pero en el guión lo que ponía es, por ejemplo, vamos a filmar unas manos. No ponía, o sea, no, yo no trabajo con storyboard, Ujú. ni que trato de llevar esa imagen pensada previamente. Eh, o sea, y hay, por ejemplo, si ya teníamos activado lo de las manos, por ejemplo, este plano donde al final en Portugal recorren el mapa del museo al que van a entrar y van. Sí. Eso no está escrito en ningún lado. Es como estas cosas que surgen cuando queda una hora para que se vaya la luz. No sabemos muy bien cómo. No tengo claro cómo solucionar eso, pero sé que ese día hay que solucionar eso, algo relacionado con las manos, y surge con la directora de arte, con una mesa
con otras, con que ya tenemos activado ese estado de estar atentos y de incorporar y de que las manos son importantes y surge de vamos a probar esto. Espera, prueba Ujú. tú, los tres juntos. No, no, no está funcionando. Espera, la luz. Y de repente el director de foto me dice, espera, Víctor, va a entrar por ahí una nube. Si quieres hacer esto, hay que movernos allí. Vale, nos movemos allí. Y de repente, en 5 minutos finales con la luz, terminas teniendo una imagen donde hay un cambio además de sombra a luz. Esto surge si entiendes el espacio, el set, como un espacio vivo, Ujú. donde tienes que estar en el presente y Ujú. donde obviamente hay otras cosas que tienes que tenerlas fijadas cuando estás con las actrices en un texto, ¿no? Y la cocina y una tiene que decir una cosa y otra, eso de alguna forma lo has tenido que planificar antes, pero había un chip durante toda la peli de estar atentos. La clave era las manos, pero no sabíamos qué iba a suceder con las manos. O, por ejemplo, Ujú. en la secuencia del láser sobre el mapa no está escrita. Eso surge, o sea, es porque yo nunca, o sea, nadie había Es que visto es, nunca eso, pero claro, surgió claro, con el claro. director de foto en el set una tarde en la que fuimos a revisar lo que íbamos a hacer al día siguiente, ¿no? Y entonces empezamos a hacer pruebas con linternas y vemos eso y de repente el búho ese que aparece al final en un cuadrito, que es un grabado de Durero, una reproducción de un grabado de Durero, estaba en la casa, en otra habitación. La directora de arte me dice, no, lo hemos quitado todo, hemos dejado las paredes limpias, voy a la habitación a ver qué había y de repente vemos eso. Entonces, eso surgió ahí, ¿no? Entonces es imposible, a veces yo estoy muy contento de que un rodaje sea un espacio así, que incorpore el directo, porque el cine, y esto lo hablo mucho con la gente que hace, que son colegas que hacen música o los que hacen escénicas, ¿no? Que yo les digo, "Jo, es que en el Ujú. cine el único momento en el que existe el directo, porque nunca un estreno es un directo, Ujú. ni la sala de montaje es un directo, es el set, que es súper Sí, frágil sí. y entonces ahí es donde yo entiendo que existe el directo tal y como sucede, por lo menos en la música, ¿no? Ujú. Y bueno, quizá en el teatro también. Pero el teatro, bueno, hay algo, también la música, van repitiendo y hay algo en la repetición el mismo concierto hoy aquí, mañana allí, mañana allí, que te va dando como algo, ¿no? En el cine Sí. es un set al que ya no vuelves porque por temas de producción nunca vas a volver a esa casa y yo Siempre sí que estás estrenando la función. Cada sí, día estás un estrenas la poco función. estrenando, como mucho tienes 2 días en un Sí, espacio, sí, pero sí. sabes que para mí es importante activar esta sensación que es un poco corporal de en este espacio vamos a estar este tiempo, es importante que estemos todo el equipo súper atentos a ver qué puede Y suceder todos en sintonía, porque y claro, en en cierta ese sintonía, sí. sentido, claro, y tú tienes que haberte ganado la confianza de tu equipo Mm, para poder hacerles partícipes de una serie de conceptos que igual no tienes muy claros, mm. ¿no? Y dices, oye, Sí, yo sí, sé que las manos son sí, sí, sí. importantes y no sé muy bien por qué, pero la gente va a muerte contigo porque confía Mm, en ti y sabe que, bueno, que detrás de esa intuición, mm, pues hay algo quizás mm. no muy claro, pero que va a funcionar, ¿no? Sí, o sea, creo que hay una clave que es difícil porque no te enseña ninguna ni escuela de cine, pero sí una escuela de vida, es Mm, cómo transmitir un entusiasmo, ¿no? claro. Cómo transmitir un entusiasmo y cómo una duda se puede convertir en un espacio creativo para no solo para Mm, ti, sino para tu equipo. ujú. Y cómo eso puede ser compartido, ¿no? Y cómo puede ser para alguien de sonido directo que ya tiene mucha experiencia, estamos al lado del río, pero están pasando unos barcos, ¿cómo lo hacemos? Y si lo grabamos dentro luego, o la directora de arte, ¿no? O el director de foto, que para el director de foto, Pablo Paloma, era su primera peli. Nuestra peli combina mucho un equipo con mucha experiencia, tipo, pues eso, la directora de arte, sonido directo, gente que nominaciones, Goyas y demás, Gente de con Pablo industria, por decirlo así, Paloma, sí. sí, Ujú, que es su ujú, primera peli, ¿no? Entonces, y hay ujú. esas dos energías, ¿no? Como una que te da una seguridad, pero también la de Pablo, que es su primera peli, que entonces vas de la mano también siendo mi primera peli de ficción y hay ahí una fuerza y un entusiasmo que también lo tiene la otra parte, pero la otra parte tiene ya una experiencia que tú te apoyas cuando necesitas también que te Una red de resuelvan y seguridad. te dan, Ujú. exacto, ¿no? Entonces, Sí, esas sí, sí. combinaciones, si se pueden dar, Ujú, o también en el casting, ¿no? Que trabajas con dos actrices y Manu, ¿no? Que Manu es su primer largo y ujú, también tienes ganas y tiene una fuerza muy especial, porque también él está haciendo todo lo posible y todo su entusiasmo está ahí, en su rostro, en su cuerpo, en su baile. ujú, Entonces, ujú, eso si lo sabes capturar o si lo incorporas o si lo tienes cerca, si lo invocas, también por seguir con ujú, lo fantasmal,
Ujú. pues igual hay alguien ahí que justamente se Claro, aprovecha. claro, sí, sí. Para eso tienes que diseñar, ¿no? Igual que has diseñado el guión, la historia, tienes que diseñar tu equipo y a tu Mm, casting de manera que haya como ese equilibrio, ¿no? Entre contrarios, ¿no? Que a veces sí. es lo que da potencia a la película. Mm, Volviendo a la escena del láser, mm, y lo has dicho tú, ¿no? Realmente eso yo nunca lo había visto. No, no es que haya visto todas las películas del mundo, pero realmente cuando tú lo ves dices, madre mía, esto es nuevo, esto nunca lo he visto, ¿no? Igual que la escena que has mencionado también de Egov bailando, ¿no? En la mm. discoteca, por esa manera que tiene de bailar tan especial, y por el momento en que llega, ¿no? Dices, "Joder, esto es fresco, esto realmente es algo nuevo, ¿no?". Entiendo que es muy satisfactorio cuando das con un hallazgo, ¿no? De ese estilo Mm, y consigues ejecutarlo, porque mm, no solo tienes que tener la idea y la intuición, sino que luego cuando tú lo has plasmado en la película, pues funcione, ¿no? mm. Sí, yo ahí siempre tengo súper en cuenta de manera inevitable un poco la historia del cine y por las muchas pelis que por mi trabajo tengo que ver y siempre que uno cita una escena de baile, todo el mundo se acuerda de Claire Denis, ¿no? De Bot Travail, de Ujú, Denise Lavant, bailando al final de esa peli con ese tema de The Rhythm of the Night, ¿no? De Corona. ujú, Y todo el mundo me citaba eso y obviamente para mí es una secuencia increíble de la historia del cine y yo citaba ya, esa secuencia me encanta, la he visto mil veces, la he replicado mil veces, nos las hemos puesto en karaoke mil veces, pero yo me acordaba más de una secuencia de Sara, una peli que se titula así, de Naomi Kawase, donde la protagonista, que es una chica joven, adolescente, está en un baile popular callejero y comienza a llover, ¿no? Entonces hay una coreografía y la fuerza emocional que tiene ese momento donde sabes que aunque el personaje no tenga texto, aunque Egos tiene un texto, porque son las preguntas que haría su madre, eso es un ujú. texto también muy potente en este caso, que es lo que tiene también la voz en off, que te permite estar en dos lugares a la vez, ¿no? Pero bueno, en la Claro. película de Kawase, en esa película en concreto, entiendes perfectamente todo el viaje emocional del personaje, ¿no? En una secuencia de baile. En Claire Denis y en ese final con Denis Lavant es otra cosa más, un Ujú, poco más misteriosa, también tiene algo de, sí, ¿no? Como de, pum, de explosión final, ¿no? Entonces, ujú, yo sí que tengo muy en cuenta que ya está todo inventado, o sea, pienso que ya está todo inventado, pero también que nuestro trabajo es seguir proponiendo imágenes, ujú, ujú, nuestro ujú, trabajo y sonidos, nuestro trabajo, o por lo menos el que a mí me interesa, ¿no? Y ujú, entonces yo, para mí disfruto un montón de resolver en el set cómo filmar algo. O sea, ujú. eso, ¿no? Cómo filmar, o lo del láser, obvio, un hallazgo me encanta porque es que lo disfrutas muchísimo, ¿no? Pero no Sí, pensando que has hecho algo por primera vez, porque yo qué sé, como no todos, como nunca nadie ha visto todas las pelis de la historia del cine, ni no solo pelis, sino obras audiovisuales, porque de sí, repente sí, alguien me sí, podría sí, decir, ostras, lo vi en el Guggenheim de Nueva York, una artista sí, finlandesa que trabaja con láser, yo qué sé, no sé, yo no lo he sí. visto, ¿no? Pero en nuestro caso era como esto aquí, estas linternas, hagamos una propuesta visual, ¿no? O sonora, Ujú. porque ahí también hay una propuesta sonora que no es nueva, ¿no? Sí, que es un paisaje sonoro que ya lo hemos Sí, visto sí, en sí, otros sí, lugares, que quizá lo sí. hemos visto más en otras disciplinas que no son tanto del cine, pero que puede ser, yo qué sé, yo pasé mucho tiempo en Artelecu, Ujú, en los estudios, ¿no? De artistas, y ahí estaba este laboratorio de sonido, Audiolab, o vengo muy de una tradición literaria, como decía, pero también sonora, musical, pop rock, pero también experimental por ujú, Mursego, por Maite, por toda aquella gente que ujú, conocimos en aquella época. ujú, Entonces, el sonido ha resuelto muchas veces esto de formas muy gozosas, creativas, y yo en esa secuencia tenía claro que había un paisaje sonoro. Lo que pasa es que lo ujú. del láser para nosotros sí que fue como un, wow, esto hagámoslo así, ¿no? Entonces uno Sí, sí. disfruta mucho de, pero yo sí que me propongo, yo necesito que como espectador me encanta cuando encuentro riesgo Ujú, visual sonoro en las propuestas que me hacen. Prefiero una peli académicamente imperfecta, pero que propone y que me lleva a un lugar y que me arrebata un poco, ujú. que una seguridad, ¿no? De ser Ya, efectiva sí, desde el punto de vista visual, sonoro, narrativo. sí. Porque justamente con lo que yo he crecido son autoras y autores que incorporaban esa experimentación en el sentido experiencia, en el sentido amateur, en el sentido probar, en el sentido entender su disciplina como un espacio libre
Ujú. vengo de ahí, ¿no? O sea, mi Es lo admiración de... difícil, sí, es eh, lo difícil que tiene el cine, ¿no? Esa parte de jugar, ¿no? De que mm, todavía te puedes permitir jugar con tu forma de expresión cuando parece que hay tanto en juego, ¿no? Cuando hay tantos recursos económicos, ¿no? Que están ahí encima de la sí, mesa, es difícil mantener supongo que esa actitud, ¿no? De querer seguir jugando, ¿no? Y no buscar cosas bueno, pues que sean refugios que sepas que van a funcionar, ¿no? sí, también quieres que funcionen, ¿eh? Pero incorporas como de forma natural, para mí por lo menos, el hecho de que el juego es parte de esa disciplina que estás llevando a cabo, experimentando, ¿no? Y que en la Ujú, historia ujú. propia de esa disciplina ya una pantalla redonda ya lo hacía el cine mudo. Es que lo que pasa es Mm, que en un momento ese recurso se deja de usar y lo mm, único que hace uno es recuperar un recurso que lo puedes relacionar con la historia del cine y que no te estás inventando nada. Lo que pasa que usado hoy en día en una peli en color, no muda, que no juega solo a que toda la pantalla sea en redondo, es como, tiene que ver con porque yo vaya hablando en eso en concreto, de toda una parte del viaje que es con una pantalla sí. redonda, ¿no? Es como, Un ojo de buey, se ah, puede decir, sí, ¿no? un ojo de buey, exacto. Le decía a Pablo, bueno, probemos esto. No tiene una explicación psicológica asociada a los personajes, aunque luego muchas espectadoras le han dado a veces pues me ha resultado como una mirilla, algo más íntimo. Ahí ya la lectura Mm, que haga cada cual. mm, Para mm. nosotros era más una intuición y un disfrute de poder hacerlo. O sea, decir, Ya, ya. hagámoslo, porque es que la intuición estaba basada en mil cosas, en que habíamos encontrado una colección de diapositivas de los paisajes que salen en la peli, que hay una colección pequeña de paisajes que eran así, que la linterna mágica, origen del cine, también utilizaba Mm, mucho el formato mm, redondo. mm, ¿Qué mm, mm, significó la llegada de la pantalla? ¿Qué significa respecto a la perspectiva clásica italiana, el punto de fuga? mm, Y cómo, por mm, ejemplo, el arte chino evade eso. El arte chino, mm, cuando uno ve pintura y cuando piensa en esos paisajes chinos donde un primer plano puede estar al final del cuadro y el protagonismo está en un carrito de bueyes arando en un campo de arroz y de repente ese es el primer plano, aunque esté allí, y cómo convive mm. eso con la naturaleza. O sea, hay después un montón de teoría intelectualizada que podemos ir, pero que Sí, para mí tiene sí, que ver con todo el rato con planteemos este trabajo que hacemos como un espacio creativo, porque así lo ha sí, sido sí, sí. siempre. Y porque Claro. no estamos intentando, insisto en esto, no estamos intentando hacer una peli para demostrar que podemos hacer otra, sino que Sí, sí, queremos sí. hacer, y eso tiene que ver también con To- estemos en el Total. set y resolvamos en el set, y después estemos en la sala de montaje. Monté la peli con Ana Paz, que es una montadora, pues la de Carla Simón, ¿no? Entre otras. Entonces, Ujú, para mí eso era un lujo poder tener unos meses en Barcelona, estar con Ana reescribiendo la ujú. peli y Claro. estando ahí, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. yo sí, sí, es verdad, también lo he pasado, ha sido duro el proceso y todavía estamos cerrando la peli desde el punto de vista de producción, porque son pelis Claro. complejas que tienes Sí, ayudas que llegan a 18 meses, cosas de estas, ¿no? sí, Entonces hay una sí, complejidad en eso que a mí también me altera un poco, pero claro. sí que salvaguardamos muy mucho toda la parte creativa de todos los equipos artísticos que han trabajado en esta peli. Ujú, totalmente. Muy bien. Otro tema que me gustaría tratar contigo es el tema del humor, porque aunque es una Mm, película, bueno, que no es no es una comedia en absoluto, pero sí que hay algunas pinceladas, ¿no? De humor. Hay alguna muy clara que la tengo que apuntar aquí, que es, creo que hacia el final de la película, cuando están ya en Portugal, dice, sincronicemos nuestros relojes, que me gusta mucho, ¿no? Y ahí se ve un poco la mano, ¿no? De, pues eso, del escritor barra director, ¿no? Por poner mm, ese guiño. Y luego el tema de la pistola, ¿no? Que nunca acaba de dispararse, que me parece que también es, supongo que una especie de sabotaje consciente o de ataque consciente a los cánones, ¿no? De mm, la dramaturgia. Entiendo que ahí sí que hay una intención, ¿no? De ironía o de meter unas pizcas de sí. humor. Sí, a ver, en estos dos casos justamente hay algo que tiene que ver con lo último que has dicho, que es cómo funciona el género del cine policíaco y cómo lo subviertes, ¿no? Que es un poco lo que está Mm, haciendo el cine contemporáneo a su manera, ¿no? O vuelve a los orígenes y lo subvierte, seguro, porque yo no he visto ahora el Nosferatu, que es como el estreno ahora, ¿no? De la Navidad, el Nosferatu, pero seguramente vuelve al género, vuelve al origen y recupera un poco un Nosferatu y lo cruza con seguramente otros, Dráculas y vampiros que ha habido en la historia del cine y da su propia versión, como desde, pues desde otro lugar, ¿no? Entonces hay algo de el cine policíaco
que va a incorporar siempre una pistola, bueno, un poco la frase de Godard, ¿no? Una pistola y un Sí, coche y una sí, chica, o sea, es como, sí, sí. o sea, ya está, ¿no? Eh, Ujú, pero ¿cómo subviertes eso, ¿no? Entonces, basta decir estas frases del tipo sincronizamos nuestros relojes para asociarlo con un imaginario que muchas veces de cómic o de un tipo de sí, novela, sí, con un sí. tipo de libro que hemos leído juvenil o, Ujú, o el otro ejemplo que me has puesto, ¿no? Entonces hay algo de nosotros sabíamos que queríamos, y todo el inicio de la peli, la música que le pedimos a Maite, ¿no? A Maite Roita Jauregui. ujú. Maite, hazme una peli como las de Hitchcock. Yo le dije, Bernard Herrmann, ¿no? Empecemos con eso y luego vámonos de ahí, ¿no? Pero empecemos desde el género, porque lo bueno de hacer una peli ahora es que incorporamos ya toda la historia del cine a nuestra manera. Yo un ejercicio que Ya. suelo hacer siempre es pregunta a alguien en una clase, en donde sea, cómo se escaparían de la cárcel o cómo atracarían un banco. Y todos tenemos un imaginario creado por el audiovisual, el cine, que nos dan Ujú, unas claves súper ficticias también, pero nos dan ujú. cosas que creemos que son claves, ¿no? ¿Cómo atracarías un banco y te pones a pensar, bueno, observo, camino alrededor, hay cámaras o no, voy un día a hacer no sé cuánto, son lo mismo en el imaginario de la carcelario, ¿no? Como y lo mismo en lo policíaco, en el cine Ujú. policíaco, o en cualquier género, porque pasa lo mismo con el drama, o pasa lo mismo. Entonces había algo de apelar a ciertos géneros, que podría ser el policíaco, pero también el melodrama, o también una peli de Ujú. viajes, ¿no? Hay un bloque entero que es una road movie, a su manera, ¿no? Bueno, Entonces, el viaje en el Duero, que tiene mucha presencia, es un poco también, puedes recordar, ¿no? Apocalipsis Now, bueno, sí, eso es. estéticamente, ¿no? Que es muy bonito. Hay has dicho un plano en el que la cámara está en Mm, el río y pasa sí, el tren, que es, sí. digamos, como convergen, ¿no? Esos dos medios de Mm, transporte que son sí. casi antiguos ya, ¿no? Y das de alguna manera una sensación muy física de estar viajando en el río, Mm, ¿no? Que es una cosa muy sí. metafísica también, ¿no? Que tiene que ver Sí, sí, sí. con la propia Claro, el vida, río ¿no? como metáfora, ¿no? En la literatura y Sí. Conrad, ¿no? Que tú lo has dicho y bueno, después Apocalypse Now. Ese plano en concreto, mira, en guión era plano desde el río, ¿no? Entonces, Mm, ni en nuestra mejor fantasía, porque esto a veces pasa tan rápido y producción está haciendo tantas cosas, nosotros no teníamos los horarios de los trenes, ni en nuestra mejor fantasía pasaba un tren por ahí. Pero en un momento estamos y vemos a lo lejos, porque ahí había un túnel, vemos que hay un tren y entonces sin cortar le decimos al que manejaba el barco y con Pablo, el director de foto, la barquita, gira, 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 gira y pillamos el tren, que para mí es como, para mí un tren en una peli es cine japonés, o sea, son como códigos que uno tiene en mm, su cabeza, ¿no? Para mí eso es mm. cine japonés, eso es Ozu. Entonces yo dije, ostras, tenemos el plano Ozu en nuestra peli sin quererlo, ¿no? Siempre habíamos fantaseado en rodar un tren, pero nunca se pudo rodar, y menos desde el río. Entonces, estas cosas tienen que ver con Sí, esto que te sí. decía antes de La magia del rodaje, ¿no? Del y de directo. estar ahí, fue muy bonito porque ya el equipo se había ido a Porto, nos quedamos el equipo mínimo que íbamos a ir más tarde, ya estábamos ya, como te decía, que es cronológico nuestro rodaje. Ahí ya estábamos dejando lo que en la peli es la casa de campo de Vera, que era una Mm, casa de campo también, o sea que era bastante real de alguna forma, ¿eh? Y ahí ya nos íbamos a filmar, ¿no? Entonces estábamos en esa tarde muy buena luz, sí que queríamos esa luz, pero también cuando ruedas en exterior y en esa época que era septiembre, creo, nunca, o sea, te puede llover ese día. Entonces, bueno, sí, sí. hay siempre hay como el azar Sí, 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 control. sí. Hablaba siempre Sí, Albert Serra y también lo hablaba Bea, que está en sí. Columbus Billy, ¿no? Ella decía, azar control, ¿no? Ujú. Bueno, tienes que lidiar con eso. Pero bueno, con los Sí. géneros sí que estaban invocados en la peli, En- pero tú hablabas del humor y para mí también hay un momento de humor que en sala siempre me hacía gracia, que es cuando se encuentran Cora y Egoz y están después del fado, ¿no? Y hablas muy en francés, bueno, un poco de acento, o sea, ahí hay algo de complicidad madre-hijo Sí. que a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Que tuvieran como porque bueno, sabemos que encuentro no es fácil, pero también sabemos que son madre-hijo también, ¿no? Entonces Sí. ahí había esa frase, ese diálogo que tienen, me hace gracia y a veces en el cine la Bueno, gente se reía un poquito.
hay todo un juego de comunicación e incomunicación entre los personajes. De hecho, en tu película no hay una primera conversación, digamos, Mm, en tiempo real entre dos sí, personajes hasta pasada la hora, yo creo. O sí, sea, sí, 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 que sí. es algo también muy radical. Y bueno, cómo se relacionan y cómo hablan los personajes también creo que está muy bien, por ejemplo, resumido en que no sé si es, digamos, también algo intencionado, la profesora de piano con sus alumnos, ¿no? Mm, Siempre hablan sin mirarse, ¿no? Que es una sí, especie de situación muy especial, pero que resume un poco también mm, una comunicación fría o distante que puede, que en realidad en la película no se da, porque luego ves que ellos dos tienen una sintonía, ¿no? mm, Que conectan de una manera muy sí, profunda y que hay una, más que una confianza, hay una especie de, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, mm, eh, la falta de comunicación o la manera en que se expresan los personajes para ti es algo que te interesa por encima de la mesa mm, o es algo sin más que encaja estéticamente con lo que quieres. mm. Mm, no, es como una, de alguna forma, es una decisión. Mira, nosotros filmamos muchas secuencias naturalistas con Egos y con Cora en Donosti, donde se veía a Cora interactuar con su alumna o se veía a Egos interactuar con su compañero de trabajo. Ujú, Y eliminamos todas en la sala de montaje, que es un espacio donde se reescribe la peli y se ujú, termina de hacer la peli para centrarnos en las conversaciones en Portugal o cuando ya cruzan la frontera, ¿no? Entonces, todo eso fue en el guión, había más naturalismo, pero ujú, vimos que era más interesante con Ana, con la montadora, vimos que era más interesante trabajar otro tipo de comunicación, como bien dices, ¿no? ujú, Y que no hace, porque Cora a la alumna le decía, o sea, decía cosas, o sea, había como, porque también da unas clases en su casa, en unas clases particulares, y con esa alumna hablaban de un concierto que va a tener, o sea, había como diálogos naturales, ¿no? De, bueno, y ujú, cómo, bueno, yo creo que vas bien preparada, y la otra decía, no, bueno, es que estoy un poco, pero todo eso lo eliminamos, y también Egos hablando con su compañero, y había secuencias, Egos jugando a los dardos, ellos comiendo un bocata después de llevar un piano, y hablaban de sus vidas, pero fue una decisión de vaciar para ujú. que todo el diálogo se condensara en un único lugar, ¿no? Que era, y en las Sí. cartas. Entonces eso sí fue un trabajo que hicimos en sala de montaje Ujú, y ujú, que tiene que ver con esto de la comunicación y comunicación y que yo también creo que la comunicación de Cora Yegoz es como es, porque eso lo hablamos mucho con Isa Campo, que era la guionista, y Andrea ujú, Queral también, de, y lo dice Cora, ¿no? Porque ella tiene una relación compleja, ¿no? Porque siente que no es una madre de verdad, como dice ella, ¿no? claro, Tiene esa claro. relación compleja y creo que ahí hay algo que sería otra peli, pero que está apuntado ahí. Creo que hay un capítulo que tiene que ver con los afectos, con el cariño, con que si se tocan o no, porque es una peli donde se tocan muy poco y lo de las manos, volvemos ahí, ¿no? Mm, Lo mm, de las manos cuando aparece siempre está bajo una frase que suena en off que es hubiera podido suceder así. Si las cosas hubieran ujú, sido diferentes, si no me hubieran roto la vida, si mi relación con lo emocional, con el cuerpo, con el tacto, con el cariño, con el amor, fuera otra y no me la hubieran destrozado y no la hubieran hecho ujú, saltar por los aires, pues yo podría tocarte como la naturaleza primigenia animal nos ujú, indica, ¿no? Que es que el primer gesto, y ujú, vuelvo a las manos, que el primer gesto de cariño es un abrazo y una mano, que va a ser ujú, una madre en el paritorio, que va a ser una vaca en la granja, que es ujú, acurrucarse, ujú, lamer, ujú, acercar, dar calor. ujú. Y eso está roto en ambos personajes, en Cora porque el sistema ese les ha roto esa Ya, posibilidad, ¿no? Y ya, es una ya. violencia primigenia total, ¿no? Entonces las manos, volviendo ahí, tienen que ver con eso y tiene que ver con la comunicación y comunicación las manos, porque las manos, el gesto, yo ahora siempre que hablamos de las manos recuerdo siempre el gesto primigenio, por un lado, que es el abrazo, creo que es arropar, dar calor, pero también la mano, ¿no? De despedida, ¿no? Cuando pensamos en despedidas y en la muerte, ese gesto de la mano está siempre Sí, presente, sí. ¿no? Cuando Bueno, yo hemos creo que tenido...
Y la mano tiene esa doble vertiente por un lado, es herramienta de conexión física, ¿no? Como dices tú, te das la Mm. mano. Y por otro lado, es muy expresiva. La mano habla también, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Las manos son Mm. muy y son muy específicas de cada persona, además. O Sí, sí, sea, sí. son casi tan Sí, específicas como la cara, sí, muchas veces, no, ¿no? es un retrato, y en eso estoy de acuerdo. Mira, ahora hablando así contigo y pensando, porque no lo había pensado así, pero yo ahora que tengo una niña, ¿no? Que está aprendiendo a decir agur, pero el agur Ujú. muchas veces es, o sea, que una mano sirve a la vez para saludar y para despedir, y también en el sentido más profundo existencial, eso de las despedidas, cuando veo cómo se filma la muerte en las películas, o en la de Almodóvar, o en otras, o en la vida, o cómo son las despedidas, ese gesto de la mano, el hospital, la mano, la mama, el quien sea, ¿no? Mm, Está mm, siempre ahí mm. como súper presente. Y lo que tú decías del rostro y del retrato y que las manos, también estoy muy de acuerdo con eso. Y un paso más, en la peli, y esto que hablábamos de a veces de lo fantasmal y demás, hay gente que sabe leer las manos. Ujú, De repente hay gente ujú, que puede leer en estos dibujos que son como mapas que tenemos ujú. todos, hay gente que sabe Sí, leer ahí el pasado y el futuro. Entonces hay algo en esto, en ujú. esta parte de de nuestros cuerpos que es muy rico. Son Sí, sí, un espacio muy totalmente, rico, tanto como un rostro, ¿no? Es verdad que en el cine totalmente. el retrato es como el primer plano, ¿no? Pero esto sí que lo pensamos mucho. El primer plano a las manos debería ser también importante, o por lo menos la combinación, porque también yo necesito los ojos, ¿eh? O sea, yo no podría hacer solo una peli con las manos, porque también hay líneas del cine, en la historia del cine, ¿no? Que han trabajado más lo experimental, un poco un expresionismo experimental, donde bastan las manos o basta la Ya, abstracción. sí, Yo necesito sí, el relato y necesito los ojos, sí, sí, sí. necesito la voz. Muy interesante que digas lo de los ojos, porque otro tema muy al modo variano es el de las gafas de sol, ¿no? Mm, Y qué ocurre, ¿no? Cuando una mujer se pone unas gafas de sol, ahí ocurre algo también, no sé si metafísico, pero realmente es algo muy profundo, ¿no? Lo que ocurre mm, cuando... Y además creo que cuando lo hace una mujer, lo hace un hombre, que ocurren cosas distintas. mm, Cuando un personaje se cubre los ojos, ¿no? sí, sí, Lo juegas en la película en algún momento y es muy mm, interesante, ¿no? Porque transforma completamente mm. la película en ese momento. Sí, sí, lo relaciono otra vez un poco con el género de alguna forma de la historia del cine y el policíaco o demás. Es como si tú das un contexto, o sea, si en una peli un personaje como el de Vera va conduciendo un coche y ves Madrid al fondo, puede ser cualquier cosa. Puede ser, bueno, una secuencia de transición, pero si a esa secuencia le sumas unas gafas de sol, empieza a ser otra. Y si a esa secuencia le sumas una voz en off que empieza diciendo esta es una historia de violencia, ya estás Ujú, componiendo algo, ¿no? Entonces ujú, sí, las gafas de sol son un elemento más que puede servir para componer, como si fuera musical. Yo muchas veces entiendo mi peli como una partitura donde vas añadiendo una serie de detalles que dan un contrapunto o que dan ujú, un arreglo. Y eso es un arreglo. ujú, Porque ujú, sonar suena igual, si no se pone las gafas de sol cuando Vera ve por primera vez a Ego en Donosti, que le ve saliendo de un portal y ahí está con gafas de sol, ahí hay algo, cuando llega a Donosti y se pone las gafas de sol, hay algo de, estás ocultando de alguna forma tu rostro, tu identidad, lo mismo que teñirte el pelo, ¿no? Eso es muy de Hitchcock, sí, que es como, sí. bueno, eres la misma pero eres otra, o en Vértigo, ¿no? Que es la Ujú, misma actriz, ujú, es como, sí. ay, es la misma pero Ujú, es dos personas, como desdoblarse, como ser otra. ujú, Y las gafas de sol es una forma muy cotidiana de ser otra. También luego hay como todo, podríamos hacer como una historiografía de las gafas de sol, asociadas al rock and roll, asociadas a los espías, asociadas a ocultar una violencia también, ujú, ujú. asociadas a que no quieras que te vean llorar, asociadas a un Claro, montón de cosas, ¿no? sí, Es sí, sí, sí. un elemento de ocultación. Me Ujú, encanta ujú. porque todo esto de la literatura y el espionaje y cómo lo he aprendido yo leyendo y cómo lo veo después en el cine y en ciertos géneros del cine, me gusta pensarlo y me gusta que en la peli aparezcan esos detalles, sí. Totalmente. Ujú. Muy bien, oye, pues una última cuestión ya para ir terminando. Víctor Erice, que igual también te lo han dicho alguna vez, Sí. no solo por el nombre, sino que también tu Mm, película está a ese nivel, yo creo, y evoca muchas cosas de las películas de Víctor Erice. No sé si has tenido alguna relación con él, si sabes si la ha mm. visto. Sí, bueno, para mí sus pelis están como a otro gran nivel. O sea, hacer una primera peli.
El espíritu de la colmena en el año 73, siendo él un director muy joven, después de haber pasado por la escuela con un corto previo antes, y me parece una obra maestra súper Ujú. buena peli, y también o sea, he disfrutado mucho de su filmografía, mucho. Nos conocimos una vez, y esto es como una historia que te cuento rápido, en Cannes, porque yo he sido de esos cinéfilos que he viajado a los festivales antes de trabajar en los festivales como aficionado al cine, pero muy iluso también. Y yo llegué con un colega, con Miguel, a Cannes en coche, sin acreditación, sin entrada, cuando éramos muy jóvenes. Y cuando Erice presentó aquel corto de Ten Minutes Older, de bueno, la Ujú. serie aquella, ¿no? Que había un corto de Cabri Ujú. Máquina. Entonces llegamos ahí tan felicianos. Sin nada, obviamente no podíamos entrar a ningún sitio, no sé qué, pero hablamos con Erice en plan así, oye, Víctor, hemos venido, yo vivía en Madrid, creo, entonces, o nos juntamos en Madrid para viajar con Miguel, con un Clio que era de mi hermana, no sé qué, hay como un viaje muy largo con parada en Montpellier, o sea, ya todo era un relato y muy bonito, así como Ujú. para mis memorias, pero le contamos la historia y le hizo como mucha ilusión y entonces nos dijo, bueno, estar aquí a las 7 y esperadme aquí, y a las 7 llegamos, y era alfombra roja, era, no sé, la Croisette, era no sé qué, y había un montón de gente, casi no podíamos llegar, pero nos acercamos y nos abrió la valla y entramos y vimos el estreno de esos cortos con él allí, y yo obviamente se lo agradecí, luego le escribí una carta, y es la única relación que yo he tenido con él, y yo no sé si ha visto o no, pero bueno, obviamente hablé mucho de Víctor, porque le llamábamos el otro Víctor, porque Ana Torrent estaba filmando con él, ¿no? O Claro. sea, ya me dijo, voy a filmar con Víctor. Bueno, cuando estábamos rodando iba a filmar, ¿no? Entonces, ella decía siempre, el otro Víctor me ha dicho. Entonces, sí, a ver, es un director que yo ha sido importante en mi formación Ujú. y que he visto y he disfrutado mucho sus pelis y las he visto muchas veces, mucho sus pelis. Y yo también veraneé muy cerca de donde él rodó El Sur, que es en Escaray, que Ujú. sigue estando la casa allí, la gaviota, y como de alguna forma he peregrinado a esa casa, he paseado mucho por ahí en modo, bueno, no sé, cuando uno, bueno, eso como cuando te escuchas un disco que es muy importante y te lo pones muchas veces y Ujú. en momentos diferentes de tu vida, vitales, pues para mí ir a esa casa en algunos momentos de mi vida fue importante. O sea, eso como un Ujú. gesto, ¿no? Entonces yo sí que recuerdo haber estado ahí, he estado ahí en invierno, en verano, bueno, también porque veraneábamos ahí cerca. Entonces Ujú. sí, es un director que Sí. admiro, que he admirado y bueno, me hubiera gustado también que hubiera hecho más pelis y bueno, también se puede hablar de muchas cosas. Sí, 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 No sé, sí. también Ujú. yo te digo, admiro mucho, admiro a Erice, pero también admiro más, y así lo diré, o me gusta también que los directores consagrados sean generosos con las nuevas generaciones. Y yo no digo, no lo sé si él es o no, pero sí sé otros que lo son mucho. Creo que Almodóvar es un director muy generoso desde el punto que termina produciendo a Lucrecia Martel o a Oliver Laxe, en este Ujú. caso, ¿no? O sea, me gustan mucho Bueno, los ya lo hizo con Alex de la Iglesia al principio. canales de la iglesia, ¿no? Sí, Fíjate, hace exacto. treinta y tantos años, sí, sí. Me gustan los directores que son generosos, que siguen viendo cine y que no piensan que el cine ha muerto. Ujú. Y Ujú. porque yo pienso que no ha muerto. Y me parece Ujú. muy absurdo pensar que el cine ha muerto porque tú te sientes un poco más muerto, ¿no? En ese sentido, Entonces, mira, me hace gracia lo de Almodóvar porque igual te ha pasado a ti también, pero nosotros hemos coincidido en el cine, en la sala de cine, con Almodóvar, viendo una mm, película, no me acuerdo si era de Assayas o algún director sí, francés. sí, Era una persona o sigue siéndolo, sí, supongo, que va al cine en sí, sesiones normales, con gente normal, y disfruta del hecho de ir a una sala de cine, ¿no? sí, Y eso hace que veas que hay algo muy auténtico en él, ¿no? sí, Sí, sí. sí, o sea, de alguna forma, o sea, admiro mucho. Se puede ser generoso de muchas formas, ¿eh? Porque creo que Godard era un director imposible de tratar en su día a día, pero creo que era generoso haciendo toda esta última serie de pelis que hizo. O Agnes Barda, Ujú. que era una directora muy humanista y totalmente, a mí Agnes Barda me recibió en su casa de París y estuvimos Ujú. y nos llevó a comer a un restaurante japonés al que ella iba siempre y o sea, hay como, o sea, obviamente siempre aprecio mucho cuando se dan